Hola chicos, iniciamos serie 9, serie nueva, literatura española. Preciosa. Porque cuando hablamos de literatura estamos refiriéndonos a lo más bonito, a lo más interesante que se ha escrito en una lengua. Fíjate si habrá cosas bonitas e interesantes. Claro, es lógico que la literatura empiece por los principios, cuando han encontrado los primeros textos escritos, que si unas líneas en un libro, al margen, porque todo se escribía en latín antiguamente, y alguno ya se atrevió a escribir en aquella lengua que había salido del latín. Se dice que el castellano brotó, nació del latín vulgar. Vulgar no significa malo. Bueno, el vulgo es el pueblo. Entonces, una cosa era el latín que hablaban los profesores, los poetas latinos de todo el Imperio Romano, que lo hablarían en el latín clásico, ese que se estudia a veces, que tiene declinaciones, el rosa rose, etc., y que es una asignatura fabulosa para desarrollar la inteligencia, porque tiene una trabazón impresionante. Yo siempre lo he comparado al ajedrez. Bueno, independientemente de eso. En el pueblo, entre la gente llana, no hablaban ese latín tan culto. Hablaban un latín corriente, un latín, como diría algún romano, a lo mejor un latín estropeado. Bueno, pues de ese latín estropeado, de ese latín vulgar, fue naciendo poquito a poco el castellano. Claro, esto uno se pregunta, oiga, ¿y cómo de una palabra latina ha sido capaz de nacer otra palabra que no se parece en nada a veces y es ya la palabra castellana? ¡Buah! Es un tema impresionante y precioso. Si algún día tienes ocasión, métete en él. Cómo de una palabra latina se llega a la palabra castellana. Pero ahora no vamos a hacer eso. Eso sería la evolución, la creación de la lengua. Lo cierto es que todos nuestros antepasados, en lo que es llamado la Edad Media, que en España la hemos acotado entre dos fechas, entre el 711, que es cuando invadieron los árabes la península, y por Tarifa, por Gibraltar, como en muchas pateras de hoy, pero, claro, con mucha potencia y bien organizados, e invadieron España enterita. Desde el 711 hasta el 1492, que es la fecha del descubrimiento de América. A esta edad se le llama a este periodo se le llama Edad Media, y alguno dirá, ¿y por qué media? Media porque está entre dos. Bueno, pero ¿entre cuáles son? Pues mira, muy fácil. Entre la Edad Antigua, que ya la estudiarás en otras asignaturas, en otros conceptos, y la edad siguiente, que fue el Renacimiento. El Renacimiento, que también seguramente lo estudiarás. Dentro de la Edad Media, pues habrá quien la divida en Edad Media Baja, o Baja Edad Media, y la Alta Edad Media. En este periodo, desde el 711 hasta aproximadamente el siglo XI, aparecen ya los primeros escritos en castellano, que vamos a hablar de ellos. Pero, como esos escritos dirán cosas, ¿hablarán de qué? ¿Tenían los mismos temas que hoy? ¿El fútbol, el básquet, la natación? No existían esos temas. Ahí el tema fundamentalmente era el tema religioso, porque la religión lo empapaba todo. O sea, la sociedad, si la sociedad era una esponja, todo el agua que atrapaba aquella esponja, ese agua era religión. Medicina, con religión. Historia, con religión. Arte, para la religión. Todo estaba embebido, enfocado en la religión. Era así la vida. Y si tú y yo llegamos a estar allí, habríamos hecho lo mismo.
no habríamos sacado el móvil y habríamos dicho, esperad, incultos, que se lo voy a preguntar al Google, ¿pero qué es eso? Sí, sí, porque eso no es así, porque mira aquí... No, eso no lo podríamos haber hecho. ¿Nos habría encantado? ¿Puede ser tema de película? Bien, pero la vida no es así. Cada individuo somos hijos de nuestro momento histórico. Y aquí hubo un momento histórico en que mandaban unas ideas y toda la gente pensaba de esa manera, no de otra. Vamos a ver el marco cultural, es decir, la serie de cosas que se pensaban en aquella época, donde nació el cuadro, donde nació la literatura. Dice que la sociedad estaba constituida fundamentalmente por 3 estamentos. Clérigos, o sea, estamentos. Clérigos, los que se dedican a la de profesión, la religión, decir misa, predicar, etcétera, etcétera. Esos eran los clérigos. Que a su vez siempre ha habido 2 clases de clérigos. Los clérigos seculares, que son los que viven entre la gente, el párroco de la iglesia de no sé qué, el otro, el obispo, el cardenal, el papa, etcétera, esos son los clérigos seculares, y otros clérigos regulares, porque se aplicaban o seguían una regla, una norma, un código, que alguien, San Benito, Santo Domingo, San Francisco, San Agustín, esos 4 habían escrito cada uno un librito de cómo ser buena gente, de cómo ser buenos, de verdad, llegar a santos. O sea, profesión. ¿Cuál es su profesión? La mía, hacer toneles. Ah, usted es tonelero. ¿Y su profesión? La mía, pues ser cada día mejor, ayudando a los demás. Ese era el clérigo regular. ¿Lo conseguía? ¿No lo conseguía? Bueno, se lo proponía. Y para ello se metía en... se juntaban, se congregaban, por eso hacían una congregación, de congregarse, de juntarse, y vivían en los monasterios, también llamados conventos. Total, que durante la Edad Media prácticamente todo el saber, todo el que sabía algo, donde se leía, donde se escribía, donde se hacían libros, etcétera, etcétera, era aquí, en los monasterios o conventos. El resto, ya no hablo de los clérigos seculares. Bueno, los clérigos seculares leían un poquito, predicaban, decían algún latinajo para un poquito para asustar a la gente y luego ya pues tenéis que ser buenos, etcétera, etcétera. Además de los clérigos, en la Edad Media había otro sector grande que era el de los caballeros, que eran pues el estamento que quería ordenar, quería estructurar la sociedad, que eran los que gobernaban. Entre estos caballeros pues estaban las diferentes jerarquías, desde el rey, el duque, el conde, el marqués, en fin. Y de ahí luego estaban las organizaciones territoriales. Todo lo que mandaba un rey era un reino. Lo que mandaba un duque, si un reino era esto,
Pues esto era el reino, y ahí mandaba un rey. Pero luego estaba dividido a lo mejor en 6 trozos grandes, que eran los ducados, y ahí mandaba un duque. Luego, a su vez, los ducados estaban divididos en trozos más pequeños, que era donde mandaba un conde, que eran los condados, que todavía en muchos países las modernas particiones del territorio siguen recibiendo el nombre de condados. Mira las películas americanas, el condado. Y allí eso, que no hubo feudalismo, que es así como se llama esta organización, de caballeros y todo esto, era el feudalismo. Feudalismo, que viene lógicamente de feudo. Y un feudo es un territorio. Territorio grande, reino. Territorio menor, ducado. Territorio menor, condado. Y territorio menor, marquesado. Y luego había dentro del marquesado pues también otras. Que si el principado, donde mandaba un príncipe o principal, y donde mandaba un señor, que solía ser el señorío. O sea que, por si a veces lo oigas, o si lo oyes, marquesado, estaría luego el principado, todavía por aquí por Europa queda alguno, como residuo, Principado de Andorra, el Principado de no sé dónde, en fin. Y luego estaban los señoríos, que eran donde mandaba el señor. No creas que todos obedecían a todos, no. Si uno se hacía muy potente, pues un conde se hacía muy potente, pues plantaba cara al duque. Vamos, estaban todo el día un poquito vigilándose mutuamente. Hacían casas muy fuertes, semejantes a auténticas fortalezas. En las ciudades todavía las puedes ver, en España. Y otros, con más poderío todavía, si estaban más en zona al descubierto, hacían los castillos. Llegó a haber tantos castillos que toda aquella zona, la gente cuando lo veía dice, ¿dónde vas? ¿Al castillo? Sí. Ah, Castilla. Y tomó el nombre toda aquella región, que se expandió luego enormemente, de Castilla, y de ahí vino luego el nombre dado a la lengua que nació allí, que es de Castilla, castellano. En fin, voy a seguir un poquito, porque en cuanto aparto la vista del libro, ya has visto que me disparo, que me enrollo. El tercer estamento, o sea, clérigos, caballeros y labradores. Claro, alguien tenía que labrar el campo y sacar el sustento. Por encima de todos ellos estaba la figura del rey, y a la cual debían obediencia absoluta, al rey. En estos tiempos vivía también en la península un gran número de judíos. Bueno, oiga, y no se meterían entre los caballeros, ni entre los labradores, ni entre los clérigos, no. Los judíos, por religión, no se mezclaban con el resto de la sociedad. Vivían su propia cultura, su propia religión, y no se mezclaban. Su mesianismo, es decir, la esperanza de que de ellos nacería un día el Mesías, ese gran capitán religioso y militar que llegaría a dominar el mundo, eso es el mesianismo, les mantenía apartados del resto. Ello suscitó, en algunos momentos, si no os juntáis, si siempre estáis aparte, pues el día que las cosas no vayan bien, y hubo varias expulsiones de las que seguramente hablaremos luego. O sea que aparte de esto estaban los judíos, que se dedicaban fundamentalmente al comercio, o sea, así como los otros labradores y la guerra, los judíos se dedicaban al comercio y actividades intelectuales.
monetarias, préstamos, cambios de dinero, etcétera, lo que son los bancos de hoy. Los que no se convirtieron al cristianismo, cuando los reyes católicos, aquí ya en este último periodo, dijeron, bueno, señores, hemos empujado a los árabes durante 800 años, que eso se llamó todo este periodo, por eso se llamó de la reconquista. O sea, volver a conquistar lo que se había perdido con los árabes. En 800 años hubo historias y tiempo para todo. Para pelearse, para abrazarse, para llevarse bien, para llevarse mal, para enseñarse los unos a los otros y los otros a los unos, para construir, para hacer cultivos, para traer cosas desde el resto del mundo a España, que trajeron muchísimas cosas los árabes. El papel es un invento que trajeron los árabes de otras zonas, seguramente de la India y de la China, y entró en Europa por España, pero traído por los árabes. La medicina, las matemáticas. Llegó un momento en que la España árabe era el centro cultural más esplendoroso de toda Europa. Y eso se lo debemos, o se lo debimos, a lo que nos traían los árabes que estuvieron en la península ibérica. Es decir, no se puede pensar hoy en los árabes como un periodo de atraso. No. Al revés. Ellos nos modernizaban, ellos nos enseñaban cosas, ellos nos enseñaban lo más adelantado de la agricultura y las técnicas mejores para sacar el aceite, etcétera, etcétera. Bien. Los árabes que no quisieron convertirse, porque claro, los reyes católicos, por imperativo de aquella época, dijeron, no, aquí todos cristianos. Señores judíos, os acristianáis o fuera. Y a los árabes que quedaban, igual. Muchos se quedaron a vivir en los territorios conquistados. Estos árabes que no quisieron marcharse y adoptaron la religión cristiana fueron los mudéjares. Sin embargo, anteriormente habían vivido muchos cristianos entre los árabes y aquellos eran los mozárabes. O sea, mozárabes eran cristianos rodeados de árabes islámicos. Mudéjares, o sea, era la cruz rodeada de la media luna, cosa que los mudéjares era al revés, la media luna del Islam rodeados de cristianos, para que no se te olvide. No voy a seguir porque ya sé que no te gustan los vídeos largos, pero vamos, aquí tienes ya un poquito para retener y para estudiar. Seguiremos luego con la actividad cultural que hubo en aquella época. Venga, hasta luego.